Los cómicos ambulantes fueron artistas populares que se dedicaron a hacer reír al público en las calles, plazas y parques del Perú, principalmente en Lima, a través de presentaciones improvisadas cargadas de sátira, parodia social y humor popular. Su estilo directo, espontáneo y muchas veces irreverente los convirtieron en figuras queridas por el pueblo, pero también en personajes marginados por los medios formales durante mucho tiempo. Pero, ¿qué pasó con los cómicos de la calle? ¿Y cómo llegaron a la televisión? Su origen se remontaría a los años 60, particularmente salidos de espectáculos circenses, pero fue en la década de los 70 y 80 cuando los cómicos ambulantes comenzaron a ganar notoriedad, especialmente en zonas céntricas como la Plaza San Martín y el Parque Universitario en el centro de Lima. Muchos recordarán la gran cantidad de personas que se reunían a ver sus shows. Entre los primeros pioneros se encuentran figuras como Mondonguito, el poeta de la calle, el Cholo Cirilo, Guaferita, el Carechancho y probablemente el más trascendental, Tripita, considerado por todos como el padre de la comicidad en el Perú. ¡Llegó mi papá! Te conocí. Señor. Ya quedó dormido, señor. A pesar de enfrentar constantes desalojos por parte de las autoridades municipales, estos artistas perseveraban en compartir su humor con la gente, y no pasó mucho hasta que la televisión empezara a notarlos. Uno de los primeros cómicos clásicos en ser invitados a la televisión fue el cómico Mondonguito, quien se presentó en el programa de Augusto Ferrando, logrando hacer reír al público con sus monólogos y llamando la atención de más medios televisivos. Este hecho fue un punto clave en su ascenso, pues abrió las puertas para que más cómicos de la calle fueran invitados y participaran en concursos de comedia, presentaciones en programas como Maritere, Hablemos Claro, Trampolín a la Fama, donde se le asignaban pequeños segmentos. Con el tiempo, su popularidad se consolidó tanto en las calles como en la televisión, apareciendo recurrentemente en los diferentes canales de entretenimiento. Una de las duplas más recordadas fue la del Cholo Cirilo y el poeta de la calle, quienes combinaron dos estilos distintos de humor. Mientras Cirilo representaba al migrante andino con un enfoque costumbrista, Yo soy achorado. Ya, soy Chaveta 40 de la parada. Cállate, mira este blanquito. ¿Qué pasa? Che, Esta es la cobra. la cobra. ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué es eso? La del borro, así. el poeta tenía una formación más culta, con una influencia en la literatura y la crítica social. Yo soy especialista en gramática, semántica, prosodia, sintaxis y morfología. Yo te conozco un diccionario de la A a la Z. Si no te saco la concepción de una palabra por etimología, te la saco por raíces, por afijos o por sufijos. Tengo 2 títulos internacionales. Y obviamente recitaba poemas. Esta fusión resultó un espectáculo único que dejó toda una huella en el humor peruano. Junto a ellos surgieron otros grandes exponentes como Tornillo con su característico humor, Me fregaron nuevamente a la comisaría. Pompín, Al otro año será. recordado por sus sátiras y su disfraz de Pikachu, entre otros cómicos que poco a poco se hicieron notar. Y fue recién a finales de los 90 cuando estos cómicos ambulantes tendrían finalmente su propio programa. Como una iniciativa para llevar ese humor a la televisión, los productores decidieron llamar a ciertos grupos de comediantes destacados y Red Global apostó por ellos con el programa Los Reyes de la Risa, donde iniciaron con la participación de referentes como Cachay, Tripita, Quique Suero, Puchito, Dani, Loncherita, Mondonguito y Edwin. La dinámica de este programa giraba entre dos ejes: bloques de entrevistas conducidos por Mónica Ceballos, quien era la figura principal y cara visible del programa, y los sketches cómicos en vivos, donde cada participante hacía monólogos e interpretaciones humorísticas. Pero su momento cumbre llegaría en Frecuencia Latina, con el estreno del programa El Show de los Cómicos Ambulantes. En este nuevo espacio participaron figuras como Guaferita, Pompín, Tornillo, Carechancho, Caballito, Johnny Carpincho, Vivi Guantán, el Cholo Jacinto, el Cholo Peter, Fosforito, el Cholo Juan, Cotito, entre otros. Su show consistía en presentar monólogos, imitaciones, sketches, algunos un poco pasados de tono, pero que hacían reír. Porque se ve alto. En sí, su humor se basaba en la cotidianidad del día y se notaba una clara libertad creativa, por lo que se podían hacer chistes como estos sin ningún problema. Ahora ve, si tú eres imbécil. ¿Qué te hacía
Aunque en su momento ambos programas tuvieron éxito, fue el show de los cómicos ambulantes el que despegó más y diría por no tener límites en su humor, llegando a posicionarse entre los 3 programas más vistos del país, solo por detrás de algunos programas deportivos y Risas de América. Y era de reconocer la gran dinámica que el elenco tenía. De hecho, un detalle significativo es el haber considerado incluir público alrededor como si de una presentación cotidiana se tratase. Cada cómico tenía su momento de brillar, ya sea en un sketch o con sus monólogos en solitario, algunos con mensajes que te dejaban pensando. Por ejemplo, Tripita tenía un estilo sarcástico y callejero. Sus monólogos mezclaban la crítica social con la ironía, criticaba a los políticos, a la delincuencia, al egoísmo, pero desde la visión de un personaje que también reconocía su propia miseria o contradicción, y sus interpretaciones tan únicas y dinámicas que lo hicieron reconocido como todo referente de la comedia peruana. ¿Sabe qué? Algún día tendré que ser el mejor de mi familia. No seré con respeto un ingeniero, un abogado, pero soy cómico y no voy a parar hasta ser el mejor del Perú. No has ahorrado. ¿Quién te va a curar, hermano? ¿Quién te va a curar para que saque tu radiografía de placa, tanta... Nadie te cura. Lo que yo tengo debe ser dolor enfermo. Y tengo que irlo diciendo para no pudrirme por dentro. Para no matar con mi aliento cuando quiera dar un beso. Porque yo soy el poeta de la calle. Ustedes son mi pueblo. Y yo los quiero. Buenas tardes, muchas gracias. Los últimos años de los 90 fueron su mejor momento, pero no duró para siempre, porque terminaron por ser relegados de la televisión de manera inesperada, y probablemente por muchos factores. Muchos de estos programas de humor popular nacieron durante los 90, fue una época marcada por el control de los medios por parte del fujimorismo. Algunos críticos decían que esos programas ayudaban a distraer al pueblo de los problemas reales, como la corrupción o el autoritarismo. Hablando de la situación crítica que estamos, ¿para qué hablar de situaciones críticas? Por eso se solía decir que también eran usados como cortina de humo, y a esto se le sumó sus muchas críticas negativas, críticas a ese humor callejero y a veces subido de tono que los hizo populares. Se les acusó de vulgaridad, de reforzar estereotipos y de ofrecer un humor ofensivo. La presión mediática y social por elevar la calidad de los contenidos, sumado a la llegada de nuevos formatos como reality shows y novelas extranjeras, terminaron contribuyendo a su declive. Aunque seguían teniendo un buen rating, muchas marcas no querían asociarse con su contenido, lo cual afectó su presencia en la televisión. Cambios administrativos en canales como Latina y Panamericana terminaron por sepultar el formato, y para el año 2000 los programas fueron finalmente cancelados. Muchos de sus integrantes se deprimieron, regresaron a las calles y se les podía ver nuevamente dando sus pequeñas presentaciones en las alamedas. Sin embargo, algunos fueron acogidos por otros espacios, como el especial del humor. Carlos Álvarez acogió a alguno de estos cómicos y no fue el único. Más tarde siguieron apareciendo en programas de talk show e incluso lograron posicionarse en la TV con un nuevo enfoque. Con el tiempo, varios de estos artistas enfrentaron graves problemas de salud y terminaron partiendo de este mundo. Tornillo falleció en el 2002 por un edema cerebral causado por la diabetes a los 30 años de edad. Marco Antonio Alfredo Vidal, el poeta de la calle, falleció a causa de un cáncer de colon en el 2004 a los 48 años de edad. Guaferita, conocido por su personaje del locutor romántico, falleció en el 2004 por un cáncer a los ganglios. Loncherita, recordado por su papel del padre de las hermanas Carajo, tras una lucha contra el cáncer, terminó falleciendo por un paro cardíaco en el 2007. Y justamente al año siguiente, en junio de 2008, el país despidió a Juan de los Santos Collantes, el popular Tripita, víctima también de un cáncer en los ganglios. Su muerte impactó profundamente a la comunidad artística. A pesar de la popularidad, Tripita vivió sus últimos años en condiciones precarias. Pasaron los años y la mayoría de los grandes referentes fueron desapareciendo, pero el humor callejero no murió. Muchos nuevos cómicos comenzaron a surgir y ganaron reconocimiento en el nuevo milenio. Un factor clave que también debemos mencionar que contribuyó a su popularidad fue el cómo se difundía su humor, y este fue a través de las ventas de casetes y DVDs, en mesa redonda, mercados centrales y ferias provinciales, lo que permitió mantener su popularidad fuera de la televisión. Como dijimos, en los años 2000 surgió una nueva generación de humoristas que heredaron el estilo popular y callejero de sus predecesores, abordando principalmente el humor que se basaba en la clásica comparación entre el migrante andino y el limeño. Es así que gran parte de los cómicos nuevamente llenaban las alamedas y calles adoptando este clásico humor, pero hubo un dúo que también empezó a llamar la atención:
Estos fueron el Cholo Juanito y Richard Douglas, los cuales eran aclamados por el público migrante y andino, alcanzando incluso fama internacional, hasta llegar a la televisión y tener también su propio programa, pero de manera breve y con menor impacto. Ya en esta etapa, muchos cómicos se trasladaron de la Plaza de San Martín a la Alameda Chabuca Granda, donde surgieron más rostros como el Chino Risas, Chagui, el Monstruito de la Risa, la Gordita Sexy, Flautín. A pesar de estos esfuerzos, el humor callejero no volvió a tener ese gran impacto como lo tuvo anteriormente. Algo que no está de más mencionar fue su creciente visibilidad durante los últimos años, a través de las redes sociales, especialmente durante la pandemia del COVID-19. Los comediantes también supieron aprovechar el auge de las redes sociales como TikTok y volvieron a ser visibles para los internautas, hasta que en marzo de 2023 se dio a conocer una noticia que llamó bastante la atención. Panamericana Televisión anunció el regreso de los ambulantes de la risa. Para esta nueva iniciativa, el programa llamó a cómicos antiguos como Mondonguito, Quequesuero, Pompinchú, Edwin Aurora, el Cholo Peter y Dani Rosales. Ese mismo año, Frecuencia Latina también lanzó una nueva apuesta, Girón del Humor, también trayendo de vuelta a algunos cómicos de la calle como el Chino Risas, Cachay, Johnny Carpincho, Pato Val, Cholo Víctor y Dorito Orbegoso. Esta noticia generó muchas expectativas, ya que traía aires a finales de los 90, cuando los programas de comedia ya mencionados conquistaron la televisión. Tal vez este sería el segundo auge de los cómicos de la calle. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. El regreso de los cómicos ambulantes se dio a través de un segmento del programa de Andrés Hurtado, en el sketch llamado ¿Qué tal Chongo? Este se presentó como una muestra de lo que sería el segmento de cada semana, pero se notaba que tanto el humor como la caracterización carecía de esa esencia clásica. Su humor se vio un poco simple y era de esperarse, pues ya no se encontraban en su mejor momento. A quien se le notó más esto fue al recordado cómico Pompinchú, quien ahora padece de una condición que no le permite volver a caminar libremente y desenvolverse como antes lo hacía. Y ciertamente se le notaba algo descontento. Muchos comentaron que el programa se sintió apresurado y más como una estrategia para subir el rating que un verdadero regreso. A partir del primer programa, este último optaría por dejar el proyecto por discusiones y conflictos internos. Entre las cosas que mencionó Pompín fue que el proyecto no estaba asegurado y que no sería a largo plazo, algo que le disgustó mucho, y también el hecho de recibir un sueldo que no consideraba justo, sino más como una propina. Sumado a más declaraciones que no le agradaron a Andrés Hurtado, fue que decidieron dar de baja el segmento, dejando nuevamente en la calle al resto de los cómicos. A diferencia del supuesto regreso de los cómicos ambulantes, este otro proyecto llamado Girón del Humor empezó con un buen rating para continuar en la programación de Latina. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logró. Hasta ser cancelado en octubre del mismo año. Girón del Humor fue un programa prometedor. El elenco trató de llevar ese toque que usaban en la calle, pero se notó que a diferencia de antes, hoy en día la comedia televisiva tiene más limitaciones, por lo que no terminó de encajar del todo, y también su intento de copiar la fórmula de otros programas hicieron que simplemente diera un show más de los que ya hay en otros canales, y yo diría que faltó originalidad. En fin, el humor que funciona en la calle ya no funciona de la misma manera en la televisión. Esa comedia de los cómicos ambulantes, basada muchas veces en los estereotipos, bromas de doble sentido, humor físico, un humor más desfasado, ahora es vista por la televisión como anticuada o más vulgar. Los tiempos cambian. Si queremos ver algo de eso, acudamos a las calles. Afortunadamente, aún podemos encontrar algunos buenos cómicos que siguen sacando carcajadas a la gente. En fin, esto fue la historia de los cómicos ambulantes que alguna vez conquistaron la televisión. Gracias por ver y nos vemos en otro video.